El programa lo vamos a continuar. Ahora pues nuevamente nos vamos a trasladar hacia el Centro Cultural de España, donde se llevará a cabo el foro de artistas titulado Desmonumentalizar el espacio público, experiencias de obras y arte en lo público y sus públicos. Este foro estará a cargo de la curadora de arte, Rosina Casali, y también participarán en el mismo Alejandro Paz, Norman Morales, Mónica Torreviarte y Andrea Monroy. Nos trasladamos hacia el Centro Cultural de España. Buenos días, bienvenidos a este foro que hemos titulado Desmonumentalizar de alguna manera los monumentos y sobre todo la época. Pero antes de iniciar la conversación, quisiera presentar a nuestros panelistas. Tenemos a Alejandro Paz, que viene de la arquitectura, pero es un artista. Andrea Monroy, también artista, y está Mónica Torreviarte también. Lo que de alguna manera los une en este momento es que los tres han estado o están vinculados con algunos de los proyectos que ha propuesto la Municipalidad de Guatemala a partir de proyectos artísticos en los pasos a desnivel de diferentes zonas de la ciudad capital. Y a partir de ahí me quisiera tomar un par de minutos para poner sobre la mesa de discusión cómo vamos a no solo abordar la conversación, sino los puntos centrales que quisiéramos discutir. Como saben, si han estado atentos a las redes sociales principalmente, muchos de estos proyectos han sido recibidos muy bien, otros no tanto, y otros han realmente levantado polémicas a veces demenciales, pero ha sido interesante ese proceso porque le ha dado voz precisamente al público. Y si estamos hablando de la importancia del arte en el espacio público, es la voz que tenemos que escuchar. Por supuesto, todo este tipo de conversaciones ha tenido sus partes de contradicción, sus partes no suficientemente informadas o también a veces carente de precisamente este tipo de lugar para dialogar, para profundizar en lo que sucede en estas actividades o dinámicas para realmente comprender cómo de alguna manera estas nuevas formas, llamémosle, de hacer monumentos, de hacer obras públicas, están llamando tanto la atención y cómo las perciben los públicos. Y sobre todo, en este caso, el público netamente capitalino, asentado en la ciudad de Guatemala, que ve la transformación de la ciudad a pasos muy acelerados y en el caso preciso de lo que son los pasos a desnivel, privilegiando lo que es la locomoción, es decir, a las personas que viajan en vehículos, que tienen la posibilidad de tener carros, de movilizarse, versus las personas que son peatones o que se tienen que movilizar por el Transmetro, por buses, en fin. ¿Cómo suceden estos fenómenos en la ciudad capital y qué es lo que está generando estos proyectos? Eso es lo que nos interesa discutir. Y ante todo, creo que de parte de la discusión central es cuál es el rol del arte en estos proyectos. Eso tomando en cuenta que son proyectos que vienen desde una figura institucional. ¿Cuál es el diálogo que establecen los artistas con esa institución? ¿Cómo se da la conversación? ¿Cómo se llegan a acuerdos? ¿Cuál es el rango de libertad para producir esos proyectos? O si existe una especie de agenda que se debe de cumplir. En fin, son diferentes reflexiones que quisiéramos abordar y con eso me gustaría cerrar la reflexión que cuando se escogió esta palabra de desmonumentalizar, significa que
precisamente la idea tradicional de monumento está cambiando. Antiguamente la idea de monumento tenía que ver con esta idea, la noción de ciudad ilustrada, donde el monumento cumplía la función de reconocimiento a eventos, a personajes, momentos históricos que definían lo que era la nación, o eventos especiales que incidían sobre la sociedad, los pueblos. Y eso el arte lo convertía en objetos monumentables, que precisamente recurrían a la memoria, a la idea de que esto tenía que estar registrado en la memoria. Pero evidentemente todo eso, a partir de que establecen también dogmas, todo eso está cambiando, se está cuestionando. Hemos sido testigos en los últimos años en toda Latinoamérica y en todo el mundo, muchos monumentos que en su momento fueron icónicos, realmente con el peso de lo que es el monumento en el sentido simbólico y físico, están siendo cuestionados y a veces de maneras muy violentas. Y eso, trayéndolo a Guatemala, ¿cuál es la función del arte? De cómo percibir o cuáles son las nuevas percepciones sobre estas formas de cuestionar la idea de monumento. En fin, me gustaría dejarle la palabra a nuestros panelistas, hacer un recorrido sobre lo que ha sido su experiencia de ese diálogo con la institución. De los tres, yo creo que Mónica, eres la única que ha producido obra por ahorita, ustedes están en stand-by. Pero ya hay, digamos, alguna experiencia, ¿no? en esa conversación que en su caso no ha iniciado del todo. Hay diferentes posiciones y me gustaría entrar directamente a escucharlos. Y a partir de ahí sacar algunas conclusiones y sobre todo responder a la pregunta que queremos hacer como final, de qué es lo que ustedes, digamos, como artistas, como personas que de alguna manera están involucradas en estas dinámicas de proyección de la institución, del arte, de lo que es, digamos, ese nuevo sentido de lo monumental en la ciudad capital, qué es lo que nosotros nos gustaría como dialogar de manera más horizontal con la institución que está generando estos proyectos. Yo le voy a dejar la palabra primero a Mónica, tal vez hacerte luego un par de preguntas de acuerdo a lo que tú nos cuentes y así, ¿no? Para luego ya reunir todas nuestras ideas. Entonces, Mónica. Gracias. Sí, gracias. Bueno, la institución creo que es primordial para estos proyectos. Ellos son los que tienen el plan de ciudad, son los que curan y son los que llevan a cabo los proyectos. Entonces, realmente sin ellos no estaría pasando nada de eso. Yo como artista, trabajando en mi estudio, exponiendo en galerías, en museos y después saliendo a hacer obra pública, pues es una gran oportunidad de acercarme a un público más grande, ¿verdad? Pero también es un reto porque este público tiene diferentes ideologías, es mucho más amplio, nunca sé cómo va a reaccionar, así que siempre es un reto. Y bueno, quisiera decir que siempre pienso estos proyectos, los empiezo de cero, los pienso, visito el espacio para ver qué hay alrededor, para poderme inspirar en esos lugares y ver qué hay. Genero las ideas, las consulto con colegas, así que es un proyecto bien pensado, ¿verdad? Bien curado. Sí,
La idea de monumento ha cambiado con el tiempo también. Yo creo que ahora se trabaja más lo que pide pues más el público, la sociedad, temas que se están tratando. Y bueno, tenemos todo este público que genera opinión en las redes sociales, que es importante realmente leerlo y verlo y que se cree una discusión o debates, o tal vez eso suena un poco fuerte, pero tal vez un diálogo, ¿verdad? Que uno pueda crear un diálogo entre el que ve la obra, el que habla de la obra, es importante. Gracias, Mónica. Tal vez me gustaría complementar tus puntos de vista a partir de algunas preguntas. Y para poner en contexto el proyecto que tú hiciste, muchos recordarán el proyecto de Mónica, que partía de la frase "todos somos Guatemala" y que era traducido en signos braille, digamos, ¿no? Pero hechos con estas boyas que utilizan generalmente para señalizar calles. Ese era tu proyecto, que fue producido en el paso a desnivel de la marimba de la zona 15. Ahora, Mónica, tú mencionas que tus proyectos son pensados, haces una investigación, es, digamos, parte de tu proceso de trabajo. Pero precisamente fue tu proyecto el que levantó una polémica enorme, como nunca se había visto, y eso fue interesante porque, digamos, es la participación ciudadana. Y la herramienta que existía en ese momento eran, sobre todo las redes sociales, era, digamos, a pocos meses de haber iniciado el confinamiento, ¿no? El año pasado, ¿no? Ahora, a mí me gustaría, después de esta experiencia, me gustaría saber qué harías tú de manera distinta, qué aprendiste de esa polémica, qué entendiste que hacía falta o sencillamente es algo que lo dejas tal cual para que siga produciendo ese tipo de polémica, o cómo lo ves ahora a distancia. Bueno, te quiero contar que sí leí todos los mensajes que me mandaron, los buenos y los malos. Hubieron muchos buenos, también hubieron unas críticas un poco fuertes. Fue interesante y pues realmente sí hubo una comunicación, y las personas que se sintieron incluidas salieron a hablar también, ¿verdad? Y dieron su punto de vista. Todavía no, o sea, bueno, la obra se hizo con el sistema braille, decía "Guatemala somos todos, todos somos Guatemala", una frase muy sencilla que yo quería que se recordara, que no tuviera así como un problema en acordarse. La repetí 5 veces, una cosa así en la pared. Y bueno, lo que aprendí es que hay una voz ahí atrás y que sí participa. Y ¿qué haría diferente? Pues no sé, honestamente. Esta obra está bien pensada, la analicé, la comenté y creo que es lo que causó, apoya ese, pues que está bien hecha, ¿verdad? Bien ejecutada. Tal vez me queda como la impresión de que tendríamos que ahondar precisamente en el título de la obra, que causó una gran polémica. Realmente la gente, o nosotros, más bien nosotros, ¿creemos realmente esto de que todos somos Guatemala? Sí, si es suficientemente verdad o suficientemente
inclusiva esta idea, o por qué precisamente fue contra la frase y no necesariamente en la ejecución de obra contra la que se discutió tanto, se cuestionó. De hecho, digamos, para mí fue una de las cosas que más se cuestionaron, la frase. Realmente la gente no se sentía representada a través de esa frase, lo cual es interesante porque de otra manera creo que no tendríamos como esa especie de reflejo, ¿no? Reflejo de lo que realmente está pensando la gente, de cómo se está percibiendo a sí misma y cómo estos pasos a desnivel nos representan o no. Es como tú dices, una maraña, es una maraña de ideas que quedaron ahí un poco flotando. ¿Cómo ves tú, digamos, ahora esa especie de noción? Bueno, en lo personal yo entiendo que las ciudades modernas, la ciudad de Guatemala tiene muchas sociedades diferentes, muchas ideologías diferentes, o sea, somos muchas personas diferentes viviendo en un mismo lugar. Y pues yo me siento guatemalteca por nacimiento y porque aquí vivo y de corazón también. ¿Cómo nos identificamos nosotros con Guatemala? Pues si somos parte o no somos parte, creo que es muy personal y no sabría cómo la gente se pueda identificar más con su país o con su ciudad o con... supone estos proyectos están hechos para eso, ¿verdad? También un poco. Pero así son las ciudades modernas en estos días. Muchas sociedades, muchas ideologías, o sea que imagino que mucha gente inconforme también, pero creo que todos somos partes de esto, si aquí estamos. Podríamos decir, Mónica, al final que todos somos Guatemala en cuanto a esa diversidad, en cuanto a esas diferencias a veces radicales, ¿no? En esas distintas, enormes diferencias y a veces barrancos de separación entre ideologías, en maneras de entendernos, de maneras de vernos como ciudad, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar con Andrea. Nos encantaría que nos contaras un poco a partir de tu experiencia, pues hasta ahora, ¿no? Porque tu propuesta todavía no ha sido ejecutada, pero nos gustaría saber un poquito lo que llevas recorrido, qué te ha hecho reflexionar y también en base a las experiencias anteriores de otros artistas colegas. Sí, creo que estoy en una posición privilegiada al lado de Mónica, digamos, y que quiero llamarle así porque no he tenido ninguna retroalimentación más de las personas encargadas de la producción hasta el momento, lo cual me hace divagar aún en muchas ideas. Una de esas es, por ejemplo, esta palabra desmonumentalizar, que hasta cuesta decir que es el título de este conversatorio. No la encuentro aún cuando trabajas en el espacio público. Una de las primeras cosas que pensé, todo el mundo va a ver eso. No sé quién es todo el mundo, pero fue lo primero que pensé. Y eso te asusta y te hace comprender la monumentalidad de ese mismo espacio público y lo abierto que está a interpretaciones y sensaciones. También hay sucesos que han marcado como mi mente en los últimos meses, como estas manifestaciones que suelen darse, pero puntualmente recuerdo mucho el lazo de unas personas tratando de derribar con un lazo el monumento de Cristóbal Colón y de verdad me marcó porque yo no tenía presente en mi memoria ciudadana ese monumento, más que en sí la plaza que rodea el monumento que me permitía tener domingos de bicicleta y eso para mí era muy importante en mi infancia. Entonces me puse a pensar que no sé si esas personas y ese lazo necesitaban esculpirse ahora para realmente reconfigurar el monumento y actualizarlo.
porque tenemos esta sensación o esta querencia, por decirlo así, de que estos monumentos sean estáticos. En nuestra historia de Guatemala no han sido no movibles, sino que han transitado en la ciudad varias veces, pero intocables. Me sorprendía cuán alejados llegamos a estar de muchos de estos monumentos, pero cómo personas reaccionaban cuando había una intromisión, por llamarlo así, de otros ciudadanos a ellos. Entonces pensaba, bueno, quizás sí se sienten parte de o propiedad de. Y es que es sumamente raro cuando estás en este espacio que es de todos y no es de nadie, sino que llega a ser de quien se lo apropie. Tú planteas o creas algo desde tus juicios de valor muy personales y por más, después cuando eso ya se produce y va a salir, por más que se resguarde, pues eso va a quedar totalmente expuesto y se te escapa totalmente de las manos y el valor en sí, pues lo vas a ver conforme pase el tiempo y conforme se vaya dando la retroalimentación de la recepción de la gente, y esa retroalimentación pues puede ser aplaudida, puede ser una indiferencia total o incluso hasta una destrucción, y eso creo que lo hace tan valorable. Luego, pensando un poco en las intervenciones que he podido ver planteadas o hechas de colegas, creo que en cuanto a forma, sí me llama la atención pensar que como no es un busto o el cuerpo de un personaje en sí, sino que muchas de estas intervenciones van más por el lado de la abstracción. Para mí esa abstracción permite ser más permeable y que estos juicios de valor sean compartidos, que partan quizás de los míos propios, pero después se abran más, lleguen a ser más generales y en sí más humanos. Y me parece muy interesante que no todo sea color de rosa, sino que últimamente, y esto ha sido a nivel latinoamericano, que estamos viendo cómo los ciudadanos en sí se apropian de estos monumentos también. Eso a mí me parece sumamente interesante. Sí me llama mucho la atención la destrucción o la indiferencia que pueda tener, porque estamos preparados como para esta acogida positiva, y puede ser todo lo contrario por el mismo espacio público. Estas intervenciones parten de adherirse o integrarse a una infraestructura grande, o sea, físicamente esto moldea el paisaje totalmente, lo desconfigura, lo trata de entretejer, y creo que estas intervenciones pues se convierten en una opción más de cómo el arte puede integrarse a nuestro día a día. O sea, es muy utópico pensar que todos somos peatones cuando no es así. Si todos nos movilizamos en un auto o un servicio público, me llama mucho la atención que el usuario del auto no es solo quien maneja, sino que el que va a la par, el que va atrás, o en un servicio público, quien va sentado o parado, en los que he podido notar, y que tiene otra perspectiva de la calle. Y creo que he podido ver unas intervenciones que no solo están en este espacio subterráneo, que me llama mucho la atención, pero también que están afuera, alrededor, o van a tratar de conectar otras cosas. Espero que sean más diversas cada vez y se sumen a esas opciones que debe haber en la ciudad, tanto para usarla para moverse, pero también pensando en usuarios ciudadanos tan diferentes. Una de las experiencias que más me gustó cuando empecé a pensar en mi intervención fue el poder visitar un paso de desnivel en construcción, que nunca había tenido la oportunidad de hacerlo, y en sí estar en un hoyo de tierra en pleno contexto urbano, y luego poder visitarlo cuando ya había sido construido pero no estaba abierto a los vehículos, y yo era un peatón en un paso de desnivel. Eso creo que me marcó mucho y también me hizo pensar como hace 20 años nadie podía pensar que la Reforma o las Américas podía cerrarse en ciertos horarios para crear ciertas actividades, y ahora pasa. Tengo este deseo de que estos pasos, con algunas intervenciones que he visto que son increíbles, puedan en un momento cerrarse a ciertos horarios y ser, no sé, un lugar para otras actividades. Creo que eso puede ir planteándose y va cambiando a medida que salgamos de esta pandemia. Creo que cuando se me planteó, y hablando de pandemia, que propusiera algo, primero fue una gran sorpresa por la época que estábamos viviendo, en donde el espacio público era atemorizante totalmente, pero también fue sorpresa que viniera de una institución del gobierno. Eso creo que es negativo, que sea sorpresa. Espero que eso cambie, porque eso tiene que ser algo usual, porque si bien hay necesidades de sobrevivencia humana, que es redundar, que
es decir, que están sobrepuestas a muchas cosas. Hay necesidades de cultura que no vienen solo de mi individualidad, sino que también de un grupo de ciudadanos que necesita que se satisfagan esa necesidad de cultura. Y también esta palabra desmonumentalizar me hace pensar en cómo estos límites entre el espacio privado y el espacio público son tan tangibles por un lado, pero tan vagos o flexibles o livianos por el otro. Recuerdo que estábamos en plena pandemia, lo que ya mencioné de esta cosa rara que había que hacer una propuesta para un espacio público que era tan atemorizante en el tema de salud y que después ya ibas sintiendo que en realidad era lo mejor estar al aire libre y con espaciamiento entre ambos, entonces se volvía más seguro, pues fue toda una confusión total. Pero también, por otro lado, ese espacio público se abrió tanto, a pesar de que ya teníamos las herramientas con este espacio digital, y eso permitió, y ahí me declaro también culpable de hasta opinar, hasta el día de hoy, de horas en las que no he ido físicamente, y a pesar de que están en Guatemala, pero sí me he sentido con todo el derecho de opinar sobre ellas gracias a que comparten fotos y comentarios. Y eso me parece, no sé si positivo o negativo, pero abre otro espacio intermedio en eso físico y virtual, tangible y no tangible, que permite muchas cosas y sobre todo permite discutir, apreciar, criticar, y creo que eso nos va a traer otras cosas, pero para mí como artista me hace ver que hay otros medios en que la gente, el público en sí, puede aproximarse a mi obra y las obras que se hagan. Creo que se van a ver ya con el tiempo más cómo estas intervenciones pueden llegar a influir, si es que llegan a influir, porque no lo sabemos, en las dinámicas diarias de la ciudad y de sus ciudadanos. Gracias, Andrea. También me gustaría como ahondar un poco en algo que dijiste que me pareció interesantísimo, esta idea que es a la vez una propuesta de eventualmente cerrar esos espacios para que los mismos peatones puedan ingresar, ¿no? La idea de este paso a desnivel es, bueno, en el plano de la utilidad, el carro pasa, lo vemos pero en milésimas de segundo, la velocidad es la que de alguna manera domina la manera que vamos a percibir estas piezas. Pero esto que tú dices me parece como una propuesta muy interesante que habría que tomar en cuenta, y me gustaría que ahondáramos en la idea también a partir de digamos, no solamente la idea de peatón, sino de comunidad. ¿Dónde está la comunidad? ¿No? Es decir, ¿dónde está la comunidad que cercana al paso a desnivel? ¿Cómo se puede ver reflejado en estos proyectos? Me estaba pensando, por ejemplo, en la ciudad, yo creo que de los artistas que siempre han estado como parte de la ciudad son los grafiteros. Estos proyectos, ¿por qué no están presentes los grafiteros? ¿Ya? ¿Cómo tomarías, cómo piensas, digamos, estas ideas que estoy lanzando un poco a vuela pluma? ¿Cómo lo percibes tú? ¿Cómo lo verías? Bueno, primero que esta idea de cerrar el paso a desnivel se dio porque yo me di la oportunidad, bueno, y la tuve de caminar en un hoyo cuando se empezó a hacer, y luego cuando no estaba abierto a los vehículos, y yo pensé instantáneamente, todas las personas tienen que pasar por esto, y esto va a abrir totalmente estas intervenciones cuando se logra hacer. Lo que decís de comunidad es que esa palabra es difícil en Guatemala. Es una fragmentación total que a mí no me desagrada del todo. Creo que es aprender cómo a tolerar y a convivir en tolerancia en esa diversidad fragmentada. Creo que los primeros que podrían inferir grandemente son los usuarios diarios de estas infraestructuras, que no necesariamente es la gente que está cercana por trabajo o por vivienda, sino que muchas veces creo, por ser pasos a desnivel, que van a ser personas que vienen de los suburbios o de los departamentos más cercanos a Guatemala. Creo que eso, no sé, soy muy el tiempo nos va a ir diciendo poco a poco cómo
eso va a ser un éxito o un fracaso o una indiferencia total. Ahora, los grafiteros no necesitan que nadie les dé permiso, no necesitan fondos, no necesitan autorización. Son las personas para mí que siempre he admirado la total libertad con que ellos a veces actúan en la ciudad. Me acuerdo ingenuamente antes pensaba, pobres, están buscando un sitio dentro de la ciudad para expresar lo que hacen, y es todo lo contrario cuando conoces al gremio, ¿no? Hay una autoridad ahí para marcar un territorio, para hacerse presentes. Estoy muy segura, y esa era de las cosas que hablábamos cuando se hizo la propuesta. ¿Qué va a pasar con el vandalismo aquí? Porque puede haberlo, vas a estar en un espacio público total, que con una Guatemala que vive con manifestaciones constantes en sus calles. Entonces, ¿va a pasar? No sé, pensando ahorita con lo que planteas, no sé si va a haber una intervención luego de parte de estos gremios de artistas grafiteros o cercano, o si eso va a enriquecer. No sé, es muy complejo y creo que todos debemos estar muy atentos y observar qué va a pasar, porque aparte de plantas, de poner rótulos con nombres, yo no había visto antes en infraestructuras así que se quisiera o se hiciera o se plantearan intervenciones. Entonces, yo sí voy a estar muy atenta. Gracias, Andrea. Vamos a pasar a Alejandro. Bueno, pues como bien dijiste al principio, yo parto de la arquitectura y parto del arte. Yo fui invitado a este proyecto como artista. Sin embargo, yo me he desarrollado como artista en un campo muy conceptual, muy poco tangible, pensaría yo. No me interesa muchísimo producir obra física, obra material. Y en este caso, a mí me causaba un poco de conflicto el hecho de pensar que, bueno, tenía una gran oportunidad de poder comunicar, porque yo creo que hay que darle valor a la oportunidad de poder tener un lienzo en blanco y poder comunicar algo, pero a la vez yo me cuestionaba mucho la relevancia que tiene que tener el arte en estos momentos, la relevancia que tiene que tener mi trabajo en estos momentos, el hecho que en estos momentos como artista yo estoy más interesado en la educación, la investigación, y los trabajos que estoy haciendo como artista están más enfocados en cuestionar el arte mismo y cuestionar ciertas situaciones que pueden pasar y volcarlo en un producto de investigación. Entonces, hablando de la arquitectura, por el otro lado, tenemos referentes de arquitectura y arte en sentido de colaboración por toda la ciudad que son de mucho valor y que desde hace muchísimo tiempo pues han existido y que pues los tenemos a la vista, las colaboraciones de artistas muralistas con arquitectura como por ejemplo el Centro Cívico y otro montón de edificios y de obras icónicas de que han tenido colaboraciones entre arquitectos y artistas. Y realmente a mí me motiva y me motivaba mucho más el hecho de poder proponer que la arquitectura fuera la que tuviera una presencia en el paso a desnivel al que fui invitado yo, y no tanto el arte. O sea, mi propuesta fue colaborar no como artista, sino que como arquitecto, porque al final de cuentas lo que a mí me interesaba era la experiencia de las personas que iban a estar viviendo con mi intervención, y es una experiencia que está totalmente volcada hacia el peatón, no hacia las personas que van en el carro. En el paso de desnivel al cual me invitaron a colaborar hay una pasarela que une la zona 6 con la zona 2. Como parte de los retos que había que solventar era que para poder desembocar en esta pasarela había que ver qué se hacía con un módulo de gradas para bajar. Entonces yo decidí, en lugar de participar en el paso de desnivel, poder hacer algo arquitectónico que sucediera dedicado para el peatón,
y que no tuviera que pasar a través del filtro de pensarse esto es arte, no es arte, es bueno, es malo, me sirve, no me sirve, cuánto cuesta, todas esas cuestionantes que al final de cuentas yo siento que nos alejaban de pues de la oportunidad de poder hacer algo auténtico y directo para las personas que realmente están usando el espacio físico de esta situación. Hay ciertos referentes. Bueno, por cierto, yo sí creo que debería existir una colaboración directa entre el artista y quien genera la infraestructura. No pensemos necesariamente en arquitectura, pero por ejemplo, pláticas que he tenido con Luis Díaz, muchas pláticas que he tenido y que me han alimentado mucho de ver cómo en la época en la que él colaboraba con arquitectos de su momento, la colaboración no era algo, llamémosle superficial, digamos, no era cuestión de, qué bonita está tu obra, pongámosla acá, sino que existía una colaboración muy estrecha que llevaba incluso a diseñar las estructuras mismas. O sea, Luis Díaz y las personas que hacían estas colaboraciones en esa época pues llegaban al punto de llegar a trabajar al taller del arquitecto y, y hacerlo como de la mano, ¿no? Y esa sería una meta que a mí me encantaría que sucediera, ¿verdad? O sea, que tal vez que se llegara al punto de poder colaborar con quien diseña la infraestructura y que la infraestructura misma sea la cual tenga esa dosis de creatividad y de arte que los artistas pueden dar. Hablaba yo de referentes que han sucedido en otros lados. Por ejemplo, cuando yo presenté el proyecto que esperemos que se haga, hablaba yo, por ejemplo, de los folies de Bernard Tschumi. Los folies son estas estructuras rojas que están en el Parque de la Villette en París y que Bernard Tschumi cuando las diseña para que no tengan significado. O sea, son estructuras hechas y son muy extrañas las estructuras. Hay unas que tienen unas gradas que van a ningún lado. Realmente son como íconos que están alrededor del parque. Y el propósito era hacer estructuras que no servían para nada. Y el propósito de Bernard Tschumi era que él creía, y pues su tesis es muy valiosa, de que el significado no lo pone el artista, sino que lo ponen las personas que lo utilizan. Entonces, en este caso, pues uno va a la Villette y o sea, ya tienen uso, y este uso se lo han dado las personas y los usuarios. Entonces, a mí más me interesaba generar un icono que fuera algo de que dentro del espacio urbano tuviera un significado, pero que a la vez fuera útil y que fuera vivo. O sea, hoy estuve escuchando la conferencia que dio Gabriel Rodríguez y él hablaba acerca de los monumentos vivos. Y eso es un poco lo que a mí me interesaba, a pesar que no es un monumento, que la intervención que yo hiciera tuviera vida. Tenía que ver con un árbol también, que el árbol eventualmente va a crecer, va a ir tomando forma, o sea, tiene un trayecto de vida que pues es valioso. Y por el otro lado, yo sí pienso que las intervenciones artísticas urbanas y los monumentos, como bien dijo Andrea, son algo de que evoluciona tanto que es difícil predecir qué es lo que va a suceder. Entonces, la mayoría de monumentos que se generan, especialmente en una época tan cambiante como la que estamos viviendo, son fallidos. O sea, por mucho que trates de hacer algo que simbolice esto y simbolice el otro y que este es el monumento que va a suceder eventualmente que se va a volver caduco, es carne de cañón para quienes quieran entrar digamos, a reñir violentamente contra ellos, no solo simbólicamente, sino que físicamente. Y entonces, de por sí se están generando o se podría estar generando pues una intervención de que está presta para morir, ¿no? Entonces, más me interesaba hacer una obra de arquitectura que tuviera vida y que pues
tuviera un significado que estaba alejado del arte. A partir de estas reflexiones, Alejandro, me gustaría como preguntarte, ¿tú crees que para conseguir, para llegar, digamos, a esta idea que nos estás planteando, para que realmente ese proyecto encuentre su vida propia, eventualmente el autor va a desaparecer? Es decir, tendría que desaparecer para que eso suceda, para que ese público, esa comunidad, esos peatones se apropien del proyecto, que no sea, digamos, un proyecto de autoría. ¿Tú cómo ves, digamos, esta idea? ¿Lo aplicarías? ¿Crees que es un... Eso sería un ideal, en serio. O sea, yo Ajá. pienso que para empezar, la arquitectura y las intervenciones urbanas deberían de ser de la urbe y del usuario, no del arquitecto ni del artista. O sea, ojalá que eso pasara eventualmente. Y también ligado a esto, no sé, aprovechando, digamos, de tu experiencia como arquitecto y esta, digamos, vivencia que has tenido últimamente ¿no? de cuestionarte estas cosas sobre el proyecto en sí mismo y sobre lo que has visto que ha sucedido con estos pasos a desnivel, ¿tú los ves en sí mismos como soluciones? ¿Cómo los ves? Sí, eso es lo que pasa, de que el tema es súper complicado. Yo creo que las intenciones de hacer estas intervenciones en los pasos a desnivel son buenas. O sea, el hecho de que se quiera hacer que la experiencia de pasar por un paso a desnivel tenga una intervención artística, la intención es buena, pero yo creo que en todo lo que estamos hablando hay un montón de capas de análisis que, que se entran a cuestionar. O sea, y que eso también creo que es valioso. El hecho que existan estas intervenciones en los pasos a desnivel hacen que podamos hablar del arte, de los artistas, de los fondos, del paso a desnivel mismo, que es lo que tú estás cuestionando. Yo creo que sí, probablemente los pasos a desnivel son una solución que debe existir y que es bueno que exista, pero de nuevo también es una solución efímera. No soluciona los problemas a fondo de la ciudad. Los problemas a fondo de la ciudad pues son muchísimo más profundos, temas económicos, temas de zonificación, temas de transporte público, y un paso de nivel, pues te soluciona los problemas, pero de forma temporal, creo yo. Son simbólicos, porque, o sea, haces un paso de nivel y tienes excelentes fotos para el alcalde y para las personas de que van a hacerlo, pero yo creo que no solucionan a fondo el problema. Que lo solucionan temporalmente, dices, porque el tráfico sigue creciendo, el número de habitantes y luego, digamos, las áreas verdes van desapareciendo. O sea, no hay una obligación o hay reglas estrictas de la conservación de esos espacios verdes, sino que la construcción es de locura. Sería interesantísimo ponerle un poco más de énfasis a los parques. Sí. O sea, pensar en que si tuvieras más parques, no tendrías que tener más, o sea, obligación de movilizarte a lugares comerciales, por ejemplo. O sea, en Guatemala son poquísimos los parques que hay y eso hace que tengamos que estar movilizándonos a espacios que no pertenecen a nuestro propio concepto, ¿verdad? O sea, la idea es que no tengas que moverte mucho, que puedas encontrar las soluciones cerca. Y sin embargo, tímidamente se van anunciando como la existencia de estas reservas ecológicas en los barrancos que se están aprovechando. Esa me parece como proyecto, me parece interesantísimo. Pero creo que como ciudadanos deberíamos de ser más enfáticos y sobre todo más exigentes en cuanto a la preservación de esos espacios. Esos deberían de ser los monumentos, nombrarlos como verdaderos monumentos, ¿no? Y sobre todo viendo a futuro de una posibilidad de no solo de reserva natural, pero sobre todo de reserva de la dignidad de las personas. Lamentablemente, estos barrancos son espacios residuales. O sea, pues no puedes jugar fútbol en un barranco, ¿no? Y hay un montón de actividades de que nos pueden unir como sociedad que pues hacen falta. Ya. Ahora, en esta conversación que hemos tenido,
Vamos a cerrar con la primera pregunta que les hacía. Después de esta conversación, después de lo que hemos visto, de la posibilidad de cambios de percepción sobre lo que son estos pasos a desnivel con sus respectivos proyectos artísticos, ¿cómo lo harían ustedes si ustedes fueran algo así como por un día alcalde o por un día directores de urbanística? ¿Cómo lo plantearían ustedes a partir de lo que hemos aprendido o lo que nos hace falta aprender? Mónica, ¿quieres empezar tú? Se vale soñar también, ¿eh? Bueno, yo quisiera como también qué es posible, ¿verdad? Más que soñar. Estos espacios o los parques o las avenidas pueden ser espacios donde se pueda caminar, que fuera más accesible también para las personas, o tal vez uno no lo hace porque no tiene la costumbre o porque no lo han educado de esa manera. ¿Cómo lo haría? Pues de veras fomentar a la gente a salir a caminar, a tomar sus espacios, pues se hace con pasos y pedales en los fines de semana y en el Fódromo del Norte creo que también hay y la gente los utiliza y al principio la gente se resistió a eso, pero poco a poco se ha generado. Yo sí apoyo estos, pues no monumentos, sino que arte público para generar que las personas salgan y caminen y los vean, ya sea en carros o sea a pie. El transporte público, pues sí, es importante. Pero uno también pasa mucho tiempo en el transporte público, yendo al trabajo o regresando de casa, y creo que estos proyectos pues hacen ver la ciudad de otra manera, ¿verdad? Un poco más querida, recordándole a uno que ya va a llegar a la casa, si mira tal proyecto, o va por aquí y le faltan 10 minutos, o sea que sí son una imagen en el recuerdo también, ¿verdad? Creo que es algo muy complejo para mí, que no sé si aceptaría eso de ser alcaldesa por un día o presidenta por un día, pero entonces me voy a bajar a algo puntual y creo que es la empatía. Solo con el hecho de que varios ciudadanos se apuntaran a cambiar la forma en cómo llegan a su trabajo, a la forma en cómo lo hace otro. Por ejemplo, si te movilizas en auto, si solo por un día tú cambiaras a tomar un Uber, si solo por un día tú cambiaras a intentar llegar caminando o tomando un bus del transporte público, eso abriría el panorama a la empatía y eso haría que encontrara razón de ser a muchos planteamientos, y creo que eso ya podría ser un paso a menor escala que quizás llevaría a ir progresando poco a poco. Yo creo que ya han habido iniciativas de que pueden ser tomadas como un excelente ejemplo, y yo creo que es aprovechar los recursos que existen y reinventarlos. O sea, yo ahorita estoy pensando muchísimo más allá que producir cosas nuevas, el reinventar lo que existe, porque esto ya tiene una energía de por sí que la puedes aprovechar para hacer otras cosas. O sea, por ejemplo, el Centro Cultural Metropolitano es un perfecto ejemplo. Pues te recordarás de cuando era el antiguo edificio de correos y cómo pudimos ver cómo a través de las iniciativas, incluyendo la de la municipalidad, tomó una vida que es increíble a través de la educación. Pienso que hay que meterle muchísimo a la educación y a la concientización. O sea, la Sexta Avenida también es otro espacio reinventado. A mí me fascinaría ver, por ejemplo, sacar el aeropuerto de la ciudad de Guatemala y convertir todo esto
en un enorme parque en el cual pudieran haber muchísimas iniciativas de arte, no solo arte visuales, sino que teatro, de todo. Y pues es un tema de reinvención de los recursos que existen, más allá que estar invirtiendo en cosas que pueden ser fallidas. Eso más la escucha, escuchar a las personas, escuchar a la comunidad, escucharnos como sociedad. A mí, uno de los proyectos que me parecen tan interesantes que de verdad deberíamos dedicarle más de 5 reflexiones constantes es el fenómeno de la Sexta Avenida, como decías. Inicialmente la Sexta Avenida iba a ser como reconfigurada para que pasara el Transmetro. Pero fueron las personas, los ciudadanos de a pie, las que se apropiaron del espacio y lo convirtieron en el paso peatonal que conocemos hoy y que tiene su propia vida, sus propias dinámicas, y a mí me parece un lugar estupendo, por supuesto con todas las regulaciones institucionales y esa presencia municipal que es muy fuerte, muy grande, pero al final son las personas las que se hicieron de alguna manera presentes y se hicieron escuchar y que hicieron del espacio de la Sexta Avenida un lugar propio. Y es que yo creo que Guatemala siempre ha tenido como esa especie de dificultad de reconocer que el espacio público es nuestro. Cuando fueron los movimientos de la plaza, la toma de la plaza del 2015, todos los que llegamos ahí, hubo un momento de realmente de euforia, que si no teníamos las palabras exactas, sí había ese reconocimiento de la necesidad de volver a ese lugar público, de expresarnos. Era como revalorizar ese sentido de no solamente comunitario, sino de grupo, ¿no? De cuerpo social. En fin, creo que vamos a ir cerrando nuestras reflexiones y vamos a escuchar si tenemos algunas preguntas de parte del público y de los escuchas. Sí. ¿Lo lees? Vamos a pedir que nos lean porque desde aquí no lo vemos muy bien. Sube, sube. Bueno, ¿cuál debería de ser la misión de las instituciones públicas en cuanto a conectar el arte con la comunidad? Esa ya está, ¿no? Entonces, no sé si esta palabra es directa para porque si tú consideras que tu trabajo del paso es nivel un poco más inclusivo. Pues es inclusiva, pero no performance. No sé cómo lo tomaría como performance. ¿Y al respecto de la inclusión, que es la otra parte de la pregunta? Por el tema que dice que Guatemala somos todos, o sea, está incluido todos ahí. Francisco Rodas dice, no sé si se puede bajar un poquito más, no estoy muy seguro de que todos los pasos a desnivel puedan reconocerse como espacios públicos, sino de la opinión que pertenece más al espacio vial. Siendo estas intervenciones definidas desde la autoridad municipal, puede señalarse que se trata de una apegada política cultural y asignación de restricciones en lugares donde la violencia del tráfico no da lugar a contestación. Siento decir que la municipalidad va más con la educación que con el arte. ¿Cuál es la opinión de los panelistas al respecto? ¿Alguien quiere responder? Es una magnífica pregunta que abre un buen debate. Yo creo que empezar a comentar cómo lo hace esta persona es parte de los puntos, ¿no? Dar tu opinión de qué te hace sentir
estas intervenciones, me llama mucho la atención estos de espacio como recovejos, algo así que menciona, que pueden tomarse como tal, pero estás delimitando los usuarios ciudadanos. O sea, no todos recorremos la ciudad en bicicleta, por así decirlo. Hay muchos ciudadanos que nos movemos por esos pasos a nivel que en realidad son una conexión. Entonces, a medida que esa diversidad se amplíe más, pues creo que se pueden ver los resultados. No estoy diciendo que sean positivos o negativos, sino que los vamos a ver en determinado momento. Complementando tu reflexión, yo sí cuestionaría, digamos, esta idea de que el arte solo debe de ser contemplado. El arte puede ser apreciado, puede ser percibido, puede ser, a veces, el arte, la obra de arte a veces es totalmente invisible. O sea, tiene muchas particularidades, muchas maneras de expresarlo. O sea, no necesariamente existe bajo la idea puntual de que debe de ser algo para ser contemplado. Es una cuestión de, digamos, de experiencia teórica, que sí cuestionaría porque eso también nos permite de pasar a otro lugar, de poder reflexionar sobre estas obras y tratar de entenderlas de otras maneras. Digamos, precisamente me pasaba con la pieza de Mónica, que a mí me parecía de una ironía tremenda que estuviera hablando desde un lenguaje que precisamente el público común no podía leer inmediatamente, ¿no? Es un tipo de lenguaje, es un tipo de escritura, braille, hecha para ciertas personas. Entonces me parecía muy irónico e incluso me parecía así como muy... Esa ironía me parecía como muy interesante, desarrollada desde el lenguaje artístico. El lenguaje artístico no tiene que tener, para mí, no tiene que tener como un mensaje puntual o literal, sino que juega de diferentes maneras, da diferentes posibilidades de lectura y de apertura de lógicas. No sé si alguien quiere complementar la reflexión o respuesta a esta pregunta que me parece buenísima. Entonces, ¿vamos a pasar a la próxima? Es que me han dicho que por leo en el micrófono la gente... Ah, ya, ok. Sí. Ya no sé hasta dónde se ha ido. Bueno, ahí, Rosina, dicen que a alguien no le queda claro del todo en qué consiste desmonumentalizar. Y para ir avanzando un poco más y no estar así como cortando la conversación, si quieres leo el siguiente comentario, que creo que quiere retomar un poco el asunto de los barrancos que ha salido, ¿no? Esta idea de que no le parece, que no los ve como residuales. Y bueno, si les apetece como volver a entrar en el tema de los barrancos y conceptualizar un poco este tema de la desmonumentalización. La palabra en por sí misma cuesta mucho pronunciarla, pero básicamente es a partir de la idea de que es una noción ya tradicional y bastante caduca, la idea del monumento. Como les decía al principio, esta idea del monumento es algo heredado de siglos pasados, que fue construyéndose a través de la historia, del arte, de la producción arquitectónica, de las producciones urbanas. El monumento en sí mismo es percibido como ese memorial que hace un reconocimiento a personajes, a eventos, tiene un sentido de memoria y simbolismo muy profundo, pero que actualmente, por cómo han cambiado las cosas, cómo han evolucionado, la idea de monumento se queda corta. La idea de monumento ya no es la del siglo XIX, sino que es, digamos, a partir de preguntas de cuáles son esos nuevos valores, cuáles son esas nuevas memorias que los ciudadanos o nosotros como ciudadanos queremos vernos, cómo nos queremos ver representados. Porque en esa idea
El monumento tenía valor a partir del lugar donde estaba ubicado, en la ciudad, como punto de referencia, y también atado, vinculado al personaje que representaba o al evento histórico del cual estaba haciendo memoria. Pero actualmente vemos que estas nociones han cambiado muchísimo. Entonces, por eso sí nos estamos cuestionando la necesidad de desmonumentalizar a partir de ver hacia otros lados, de no quedarnos con estas ideas y miradas únicas de lo que debe de ser un monumento. Y por eso mencionábamos que el arte juega un rol importante porque afecta, digamos, estas nuevas nociones afectan la manera en que se va a producir obra de arte público. No sé si alguien quiere agregar algo a estas ideas. Vamos a ir a la siguiente. Dice, los proyectos de arte en los pasos a desnivel, aunque tienen buena intención, hay que aceptar que siguen siendo solo para un sector pequeño de la ciudadanía, que se maneja en carro, lo que hace que sea de nuevo arte para los privilegiados. Entra la duda si verdaderamente es arte público. Creo que ya lo habíamos respondido varias veces. Pero es que también tenemos que ver que es un privilegio ahora. Para mí, de verdad, una persona privilegiada es la que puede llegar a 5 minutos de distancia a pie de su trabajo. Yo no tengo ese privilegio. Entonces también hay que tener cuidado con cómo todavía categorizamos esos privilegios. Vivir en las cercanías de un barranco, yo sé que siempre hay diferentes condiciones, pero poder ver los árboles todos los días con amaneces, ese es un privilegio que no todos tenemos, y más si vivís en la ciudad. Entonces también, si bien creo que estas ideas de monumento y resto están cambiando, tienen que cambiar también la idea de cómo nosotros vemos ciertos privilegios o ciertos usos, o cómo tú estabas mencionando, se aproxima uno al arte. Muy bien. Bueno, yo creo que con esto vamos a ir cerrando nuestra conversación, a no ser que alguien de los panelistas quiera agregar algo. Bueno, agradecemos muchísimo su atención, sus preguntas. Creo que sobre la mesa también han quedado una serie de preguntas no respondidas del todo, pero es parte del ejercicio, continuar la reflexión y sobre todo una reflexión que está viva, porque estos proyectos, estas dinámicas están sucediendo hoy, las estamos viendo y como público, como sector que nos interesan estos fenómenos artísticos, culturales, nos interesa saber qué más puede pasar, si realmente puede tomarse en cuenta o ponerse en valor digamos, estas ideas que mencionaban Alejandro sobre el hecho de que el arquitecto o el artista debe tener como, digamos, una participación mucho más activa con quienes generan estos proyectos en cuanto al aspecto del diseño constructivo. Y luego, digamos, me interesó mucho esta sugerencia que hacía Andrea sobre eventualmente plantearse la posibilidad de cerrar los espacios, así como se cierra la Avenida La Reforma o la Simeón Cañas los fines de semana, para que las personas puedan como acercarse. Ahí sí se estaría cumpliendo esta parte de la contemplación de la obra, ¿no? Podría suceder cosas interesantes. En fin, creo que no es un tema del todo cerrado, precisamente porque no estamos inclinándonos hacia lo dogmático, hacia la idea de establecer una agenda de valores para producir monumentos, sino que es vivir nuestra época, vivir nuestra contemporaneidad y estar abiertos a lo que pueda suceder. Muchas gracias a los panelistas y gracias a nuestro petit público que tenemos aquí y a todos a los seguidores del simposio. Hay mucho por decir, hay mucho que todavía por pensar y creo que son precisamente este tipo de mesas, estas conversaciones que pueden abrir el diálogo con la institución. Gracias y hasta la próxima.
Agradecemos mucho a los participantes en el foro. Muchísimas gracias, Rosina Casali, por estar a cargo de este foro. Agradecemos, por supuesto, la participación de Alejandro Paz, de Mónica Torreviarte, de Andrea Monroy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este segundo día del Simposio de Arte en Espacios Públicos de la Ciudad de Guatemala. Por supuesto, queremos agradecer a nuestros patrocinadores, a la Embajada de España en Guatemala, a la Cooperación Española, por supuesto al Centro Cultural de España, que era desde donde nos estaban acompañando para este foro, a la Embajada de Estados Unidos, a American Arts y a nuestro público presente. Gracias por estar el segundo día del simposio. Los invitamos a que puedan acompañarnos también el día de mañana, que finalizamos pues estas ponencias y todos estos temas tan importantes para el arte, para la ciudad de Guatemala, y también poder compartir los conocimientos de invitados internacionales y sus puntos de vista. Agradecemos que hoy hayan estado aquí de nuevo, y en el chat les voy a dejar el enlace para que puedan ingresar el día de mañana, para que puedan también guardarlo o tenerlo en un lugar cercano, y que mañana estén con nosotros a partir de las 9 de la mañana. De nuevo agradecemos y deseamos que tengan una feliz tarde.